Radio Digital de Sevilla. OndaCapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, aquí estamos un lunes más en el Club de las Locas y hoy abrimos el telón del placer, del cuerpo y de la libertad. Porque el tema de hoy nos toca y mucho, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar de nuestro cuerpo, que al final es el lugar donde vivimos, desde donde sentimos y desde donde muchas veces acabamos cargando muchas culpas, muchos juicios, muchas exigencias, muchas ideas preconcebidas, muchos miedos. Y bueno, al final el cuerpo es el sitio donde vivimos, hemos vivido y donde vamos a vivir para siempre. Exacto, es nuestro escenario, ¿no? Es nuestro lugar de trabajo. Lo que tenemos claro es que tenemos un cuerpo, el que tenemos, y es la herramienta que nos permite vivir y disfrutar y bueno, y desarrollarnos, ¿no? Es curioso porque siendo algo tan evidente que el cuerpo es nuestro lugar de trabajo, nuestra herramienta, nuestro escenario, es probablemente de lo que estamos más separadas, ¿no? Y además esto se ve en clase cada vez más, ¿no? Esta desconexión mente-cuerpo, aunque parezca un poco raro, digamos que tenemos ahí como un corte en mitad de la cabeza y el cuerpo queda por un lado, la mente por otro y ahí vamos... sobreviviendo de alguna forma. Sí, porque al final también es verdad que nos han enseñado durante mucho tiempo que este sitio que es el cuerpo, que es donde residen las emociones al final, eso no hay que sacarlo fuera, no hay que sentirlo incluso, ¿no? Es como... no debe sentir nada, ni debe de notarse que nada, sobre todo las cosas desagradables, vamos a llamarlas desagradables, no negativas, como puede ser el enfado, la rabia, la tristeza, es como eso no puede ser. Entonces al final hemos acabado cortándonos el cuello, ¿no? Cortándonos la cabeza, y toda la importancia es a lo que pienso, lo que sé, lo que hago, y encima ya si nos ponemos a mirar la historia de la humanidad como mujeres, ya el cuerpo es algo encima con lo que pelearte, o sea, y que no con lo cual ya... Claro. Con lo que pelearte y que no nos pertenece, porque al final, si nos ponemos en cuanto a la historia precisamente, ¿no? El cuerpo de la mujer ha sido de dominio público y perteneciente a todos menos a nosotras como mujeres precisamente, ¿no? En el momento en que una mujer decide disponer de su cuerpo y decidir sobre su cuerpo, siempre hay, bueno, vamos a decirlo así, polémica, por no decir otra cosa, ¿no? Nos podemos meter en debates políticos y tal, pero es verdad que todo el mundo puede opinar sobre el cuerpo de una mujer, casi menos las mujeres, ¿no? Está como mal visto, ¿no? Y esto nos hace además, el otro día veía en Instagram una frase, ¿no? Que decía que si las mujeres aprendiéramos a reconciliarnos con nuestro cuerpo, ¿cuántas empresas no serían al traste? Exactamente, ¿no? Pues la cosmética, la adelgazada, o sea, nunca tienes la piel perfecta, nunca tienes el cuerpo perfecto, siempre hay algo que mejorar. Y en esto hay una continua, un continuo trajín de, no, mira, ponte esta crema que para la arruga, ponte esta otra para el de esto, tómate esta píldora para adelgazar o para engordar o para ser más alta, más delgada, en fin. Con los ojos más azules. Exacto, ¿no? Y si dijéramos, no, mira, yo es que estoy bien como estoy, ya, no me hace falta, gracias. Todas esas empresas dirían, ups, ¿y ahora a quién le vendo yo esto? ¿Verdad? Es curioso que tengamos esa
Bueno, esa dependencia total, ¿no? Que es una forma de tenernos entretenidas también, por otra parte. Si estás pensando en tu rutina skincare, yo estoy siempre con lo mismo, pero a mí es que esto me pone... Cuando tienes poco tiempo y tienes que estar media hora antes de acostarte todos los días, que si el serum, que si la cremita, que si te limpia, que si no te limpia, que si no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues esa media hora, en vez de leerte un libro, a lo mejor tienes que estar limpiándote la cara. Y tú dices... Y que bien viene que la mitad de la población no esté leyendo un libro, ¿eh? Exacto, ahí está la cosa, que a lo mejor interesa más que yo no lea un libro y que me limpie la cara, en vez de hacerme pensar un poquito, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en esto porque nos podemos estar aquí hablando hasta las 3 de la tarde de este tema, ¿no? Más político. Es verdad que nosotras además trabajamos desde esa decisión, ¿no? Decíamos ya el otro día, ¿no? de nuestro cuerpo como un sujeto y no como un objeto. El burlesque prioriza a la mujer que decide cómo mostrarse y qué mostrar, sin importar que entremos en el canon o no entremos en el canon. Y esto es revolucionario y revelador, porque una mujer que conecta con su placer y con su capacidad de decidir, hay veces que no sienta bien o que da un poquito de miedito, ¿no? Como, uy, esta es... No vamos a poner la palabra, no la vamos a poner. Bueno, pues sí, al final poder habitar tu cuerpo con tranquilidad, incluso, diría yo, con equilibrio, con calma, con paz, podríamos decir amor, pero eso ya incluso es un escalón más allá, ¿no? Es como poder tener la tranquilidad de que mi cuerpo es mío y puedo hacer o deshacer con él lo que quiera y que tal y como está, tal y como está, es válido. No voy a decir es perfecto, no es perfecto, da igual. Es válido. Tengo derecho a existir y a poder sentir en mi cuerpo y a poder vivirlo, disfrutarlo y mostrarlo. Y mostrarlo si quiero, por supuesto. Porque claro, es lo que el tema nos toca a nosotros, que son las artes escénicas, en un escenario como que está súper bien visto una mujer que cumple el canon, que enseñe lo que tenga que enseñar porque es súper guay y crea deseo. Pero cuando una mujer con un físico determinado que no entra dentro del canon se sube a un escenario, ya ahí crea, digamos, reacción. Vamos a llamarlo reacción, sino polémica, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, una artista española de burlesque que es Miss Lot. Un saludo por aquí a Miss Lot, que es maravillosa y además muy activa en redes. Sí. Que ella tiene un cuerpo no normativo, es una artista de burlesque maravillosa. Bellísima. Y además, muchas veces su contenido en TikTok y tal es, por si no has visto un cuerpo normal hoy, mira mi cuerpo con mi todo, ¿no? Con todos mis avíos. Y curiosamente, pues este tipo de personas que se muestran con todo el derecho que tienen, son las que crean más polémica, ¿no? O sea, ay, no, es que el Michelin, el de esto, o la arruga, o el tal, es que esto no se puede mostrar. Bueno, ¿por qué? Porque una persona de cierta edad, ser bella y deseable o sexy encima de un escenario, ¿no? O simplemente tener derecho a estar encima del escenario, Exacto. Le parezca sexy o no a la gente. Es decir, da igual. Y servir. Es como que te molesta, ¿no? Que te molesta. Ahí es el trabajo que hacemos en Burlesque Sevilla, ¿no? El reivindicar, lo decimos siempre en clase, reivindicamos nuestro lugar en el mundo. Es que poder ocupar nuestro espacio. Exacto. O sea, ya en ciertas edades las mujeres se vuelven invisibles, esto las actrices lo saben perfectamente, con ciertas edades ya que van cumpliendo, los papeles son de abuela y poco más. La bruja mala. O bruja mala, eso. O la bruja mala. O la bruja mala. Y claro, y se reduce ese el rango, espectro, ¿no? claro. Cuando hay hombres que hasta los tantos, por ser esto, pueden ser, pues eso, los zorros plateados, ¿no? Los galanes. El gentleman. Exacto. Que parece que no tienen edad, ¿no? Y es maravilloso para ellos, pero también es maravilloso para nosotras. Debería serlo. O debería serlo, exactamente.
Pues yo creo que podemos ir contestando las preguntitas. Muy bueno, bien. estamos en directo en Instagram, que os lo puse esta mañana. Por si alguna de las personas que estáis en directo conectadas quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Creo que puede ser interesante también ver esa participación y esa opinión sobre lo que estamos contando, porque a lo mejor, oye, descubrimos alguna opinión o algún modo de pensar diferente al nuestro. Muy bien. Que es genial, maravilloso. Pero bueno, mientras tanto, ahí hay varias personas conectadas. Mientras tanto, vamos a ir charlando nosotras, seguimos. Y a mí me gusta esta expresión que se dice habitar el cuerpo. Me parece muy, muy interesante y como muy esponjosa y expansiva. Yo no sé si consigo expresar lo que quiero, pero ¿qué significaría habitar el cuerpo para ti? Lo primero, ser capaz de sentir lo que el cuerpo te está diciendo. Es como cosa básica, ¿no? Que estamos muy desacostumbrados a sentir lo que el cuerpo nos dice. Y el cuerpo realmente es bastante más conocedor de lo que nos pasa que nuestra mente. De lo que nos pasa realmente, ¿no? Entonces, como esa conexión emocional y física, ¿no? Incluso de dolores que tengo, de molestias, de tensiones, y también de lo positivo o de lo agradable, el placer que me gusta, que no me gusta, del sabor, del olor, del tacto, del sonido, ¿no? Es como todo eso, como lo primero es eso, como ser conscientes de nuestro cuerpo, de lo que siente nuestro cuerpo y poder reconocerlo, ¿no? Y eso como primer paso, ¿no? Por lo menos para mí, que parece que muchas veces no lo tenemos tan cerca en realidad, y al final es lo primero, ¿no? Claro. Y después una segunda parte que es como, y ahora con este cuerpo que tengo y que soy consciente de él, poder vivir cualquier cosa. Da igual cómo es mi cuerpo, da igual si soy más alta, más baja, más gorda, más delgada, más rubia, más morena. No importa, que si yo quiero vivir algo, lo puedo vivir y no importa. Por ejemplo, subirte a un escenario. Por ejemplo, apuntarte a bailar. Por ejemplo, ir a la playa. Por ejemplo, hacer puenting. Me da igual. O sea, es como poder vivir, salir a tomar algo, disfrutar. No sé, como da igual, ¿no? Que este cuerpo tiene derecho también a... Exacto. Mira, vivir, ¿no? Me está viniendo justo a la mente un anuncio de... no sé, hace unos años, no recuerdo ahora de cuándo es, pero de las cuchillas estas de quitarte los pelos de las piernas, no vamos a decir marcas, y me ha venido así a la mente de pronto, ha sido que era una chavala que le llaman, está en su casa, con pelos en las piernas, supuestamente, le llaman las amigas, oye, vamos a la piscina, tal, tal. Y es como, no puedo ir a la piscina porque tengo pelos en las piernas. Pero, solución, de nuevo volvemos a esta solución mercantilista de compra esto y tendrás la solución a tu vida. No te preocupes porque te puedes pasar la cuchilla en un momento y te puedes ir a la piscina. Porque claro, la opción de irte a la piscina con pelos no se contempla. Por favor, qué asco. Porque claro, ningún ser humano va con pelo a la piscina, por lo visto, ¿no? Porque yo he visto a más de uno con pelo. Quiero decir que al final es lo que tú dices, ¿no? Es el... No voy a hacer esto porque... No, cuando adelgace, yo recuerdo... Es verdad que últimamente, afortunadamente, cada vez lo escucho menos, ¿no? Pero es como... No, yo a burlesque no me voy a apuntar porque... es que cuando adelgace me apunto. A mí me ha habido alumnas que me han dicho esto, ¿no? Y es decir, pero ¿para qué? ¿Para esperar, no? Que... Puede ser que no te cuadren los horarios, puede ser que no tengas el dinero. Eso vale. Pero por favor. Pero adelgaza, no, mujer, pero hombre, al revés, si se trata de eso, ¿no? De no dejar de hacer cosas. Exacto. Porque no encajo, se supone, ¿no? Claro, y no estamos diciendo que no quieras mejorar, entre comillas, entre comillas, lo quiero decir. Yo no estoy diciendo que no adelgaces si te apetece adelgazar, o que te vayas al gimnasio, o que te quite los pelos. Que cada uno haga lo que le dé la gana hacer, obviamente. Pero que el hecho de no entrar dentro de un estándar no te impide vivir. Exacto. Es que es tan simple como eso, ¿no? De habitar tu cuerpo y habitarlo con cariño y con, por lo menos, tolerancia. Respeto. Autorrespeto. Respeto. Sí, porque también además estamos...
que al final esta cosa del amor propio se convierte también en un mercadeo, ¿no? Te tienes que amar, te tiene que gustar a huevos, perdóname la palabra, lo que ves. Pues mira, a veces no. Y viviendo en el mundo en el que vivimos, lo normal es que no. O sea, vamos a darle también su sitio, ¿no? Lo normal es que en el mundo en el que tú vives, el sistema en el que vives, la educación en la que te has criado, lo normal es que no te guste lo que ves en el espejo, al menos no del todo, ¿no? O no todo. Y eso no importa. Exacto. Aún así, tú mereces ser tratada con respeto, incluso por ti misma. Que es como primer pasito. No importa que no te guste todo lo que ves en el espejo, también mereces ser tratada por respeto por ti misma. Exacto. Entonces, dentro de ese respeto y esa poquita de autocompasión, oye, que yo también soy como soy por la vida que he tenido que vivir, por las realidades que he tenido, por la educación, por lo que sea, millones de cosas, por mi genética, por mi lo que sea, da igual. Oye, pues un poquito de compasión contigo, ¿no? Que yo no le diría a nadie, es que tú eres una lo que sea y no puedes ir, pues tampoco me lo digo a mí. Claro, ahí está, tratarte a ti como tratas a los demás, ¿no? Al menos, empezar, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que siempre tenemos la frase contraria, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que bueno, pues trátate a ti como tratarías a otros. Como ya tratas a los otros, ¿no? Exacto. Que muchas veces es más fácil eso, tratar bien que tratarte bien, ¿no? Y estás ahí fustigándote, no me eché el serum esta noche, no me esfolié, esta semana no me he esfoliado la piel lo suficiente, Dios mío de mi vida. Bueno, pues chiquilla, si no te las has esfoliado, unos puntos negros más o menos, no pasa nada. Porque es que además, estoy súper pesada con lo del skincare, pero es que de verdad que me toca un poco la moral. Esta es otra, ¿no? El autoamor como hacer. Que sí, mi momento de mis rutinas. Sí, entiéndeme, que no quiero que cara me odiéis por el tema del skincare, porque me parece tan maravilloso como cualquier otra cosa, ¿no? Pero es otra obligación más. Claro, eso es lo que decía, que al final el amor propio se convierte en un mercadeo igual. Exacto. Es como, te tienes que querer. Y si te quieres de verdad, entonces vas a hacer dieta, vas a hacer ejercicio, te vas a poner no sé cuántas cremas, vas a ser buena madre, porque, hombre, tú tienes que ejercer de buena madre, pero también te tienes que querer y tienes que tener vida social, y también tienes que estar formada y leer, y también tienes que ir al gimnasio no sé cuántas horas al día, todos los días, y después también tienes que ser buena, no, mira, es que no cabe, o sea, no me da tiempo. Que al final es como que, para mí yo creo que lo fundamental es que todo parte de uno. ¿Qué es para mí quererme bien? Ir al gimnasio porque me encanta, me gusta el movimiento, me da igual si es para adelgazar o no, es que eso es ridículo. O para ponerte como super cachas o no, que da igual. Es como, a mí es que me viene bien, porque me viene bien para mi salud mental, para mi tal, porque me veo más fuerte y me gusta y me veo más ágil y salgo del gimnasio súper revitalizada, maravilloso, no, pues es que para mí es irme a la Pelu todos los meses, un par de veces, porque yo allí me relajo y pues estupendo, pues ves a eso. Claro. No, es que a mí me encanta ponerme a cocinar porque me apasiona, pues cocina, pero es como que todo parte de ti, no es porque para que tú te quieras tienes que hacer toda esta lista de cosas. Bueno, será esa o será hasta otra. Que no la hagas, hasta que no tengas la lista entera, no te vas a querer, ¿no? Es como, bueno, pues a mí me encanta tirarme en el sofá en mi casa mirando las musarañas. También me vale eso, también vale. Puedo hacer. También vale. Aceptamos autoamor como poder descansar. Exacto, ¿no? Que además ¿podemos no ser productivas todas las 24 horas del día, por favor? Que hasta por la noche hay que serlo, ¿no? Con estos programitas que había... Bueno, estas grabaciones... la hipnosis por la noche, sí, para dejar de fumar, sí. Aprende inglés poniéndote... Yo lo he llegado a hacer, yo recuerdo en los 90, en el instituto, de ponerte grabados las lecciones que tenías que aprender. Para ver si de repente me he estudiado el libro en una noche. No funciona. Pero es esta obsesión continua de hacer, ¿no? Y con ser, es que tenemos más que de sobra, yo creo, ¿no? Y yo en esto enlazo con una parte fundamental del tema que queríamos tratar hoy, que es el tema del placer, y a esto voy, a esto iba. Es como todo parte de ti, ¿qué es lo que te gusta?
qué es lo que te hace sentir bien. Porque hablamos de placer y cuerpo y a todos se nos va la mente a un sitio, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Que es la sexualidad, ¿no? Pero es mucho más amplio. Todo parte desde mí. Obviamente después habrá obligaciones que hay que hacer y ya está, y hay que responder y hay cosas, ¿no? Si yo soy madre, pues tengo hijos, tengo que hacerme cargo de ellos. Eso no es, comer, lo entendemos, ¿no? Pero bueno, que al final mi relación con la vida que yo quiero llevar, mi relación conmigo misma, con mi cuerpo, con tal, tiene mucho que ver con el placer en el amplio sentido de la palabra. Es qué me motiva, qué me gusta, qué me enriquece, desde lo que voy a comer hoy, que es algo muy simple, muy básico, hasta a qué me quiero dedicar, ¿no? Entonces, como partir de uno, qué cosas son las que me motivan, me hacen sentir bien, me sirven, me ayudan, me hacen crecer. Es que con poder sentirte bien con algo todos los días, cada día, yo creo que ya sería un triunfo, ¿no? Porque hay muchas veces que terminas el día y tú dices, llevo todo el día, no he parado de correr, no he parado de hacer, y te sientas, ¿no? Lo típico de las madres de la primera vez que me siento en todo el día. Totalmente. Total. Y es como, si he hecho la vista atrás en el día, digo, es que no ha habido un segundo en el que me haya sentado ya no es por el hecho de sentarte, sino a respirar, ¿no? A tomarte el café tranquilamente por la mañana, sin prisa y saboreándolo, ¿no? O lo que te tomes por la mañana, me da igual, ¿no? Entonces, al final, es verdad que de nuevo esa desconexión, yo creo, con el cuerpo y con la mente, ¿no? Es como que, no, el placer es una cosa y si no hablamos de esto, ya no es placer, ¿no? Sí, placer es tomarte un café tranquila. Por favor. O ir al gimnasio porque te guste realmente, no porque tengas que trabajar fuerza, adelgazar, lo que sea, ¿vale? Entonces, esa desconexión con el placer también es importante. Totalmente. Y nosotras queríamos hacer hoy como algo también diferente y por las mujeres y los hombres que nos están escuchando, un pequeño ejercicio precisamente para conectar, ¿no? con el cuerpo, para hacer pues unos minutitos de decir, voy a parar, ¿no? Ahora. Voy a parar, así que si estás escuchándonos ahora en casa, aprovecha este momentito para dejar de hacer lo que estés haciendo. Si estás conduciendo, sigue conduciendo, por favor. Bueno, sí. Esto es importante. Por favor, si estás conduciendo, sigue conduciendo, no te preocupes, ¿vale? Que se queda la grabación en el Facebook de Onda Capital y lo vas a poder. Entonces, yo os dejo con Conchi que os va a guiar ahora mismo un pequeño ejercicio. Sí, va a ser muy cortito. Ponte cómodo y disfruta. Entonces, en estos minutitos que van a ser 3 o 4 como mucho, ¿vale? Al que pueda ahora o la que pueda ahora, pues que se busque un sitio cómodo, una postura cómoda, no hace falta tumbado ni nada, donde estés, sentadito, lo que sea, ¿no? Quien pueda, pues que cierre los ojos y al final todo empieza por respirar. Al principio todo es respirar, entonces respiramos profundamente, llenando la barriga, la parte baja, ¿vale? No se respira arriba, que eso es respiración ansiosa. Llenamos la barriga y soltamos el aire un par de veces o 3. No hay que hacer nada, no hay que dejar de pensar ni siquiera. Si se te vienen ideas a la mente, pues las dejas pasar y punto, ¿no? Y respiramos una última vez. Y entonces solo nos vamos a ir a sentir el cuerpo en este momento. Si siento frío en algún sitio, si siento calor, si algo me pica, si tengo una tensión en algún sitio, los hombros, la mandíbula, las piernas. Entonces sentir el peso de mi cuerpo sobre el asiento en el que estoy, los pies en el suelo. Simplemente sentir. Ver si de repente noto el ritmo del corazón en algún sitio. Cómo es el tacto de la ropa que me toca el cuerpo. Si es suave, si es áspero.
Y es como sentir que esto es estar viva. Y esto es ser, simplemente. Estar es sentir que estoy vivo, que estoy viva, que puedo respirar, que hay sensaciones que me gustan, que hay sensaciones que no me gustan. El mero acto de poder respirar profundo y no olvidar que tengo que respirar, que se nos olvida muchas veces y es básico. Y ahora simplemente, conectando en este momento en el que estoy conmigo, es qué deseo tengo dentro de mí y que me gustaría hacerlo realidad. Algo que me gustaría desde lo más simple, no hace falta grandes cosas. Y quedarme con ese deseo como regalito para el día de hoy y a ver qué puedo hacer con él. Y ya podemos abrir los ojitos, que nos vamos a despedir un poquito, que nos vamos a un ratito de descanso. Pues sí, nos vamos a nuestra pausa publicitaria. Si te apetece quedarte un poquito más con ese deseo o escribirlo, ahora es el momento para hacerlo. Y bueno, en breve estamos de nuevo aquí con nuestra sección de cine y nuestra querida Virginia, que ya está preparada para recomendarnos cositas y hablarnos un poquito más. Estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestra sección de cine Sin faldas y a lo locas, con una nueva cabecera, pero antes de dejar de hablar a Virginia, os queremos hacer una recomendación, que se ve, perfecto, que este libro lo ha escrito esta señora que estaba sentada al lado mía, y creo que viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy. Se llama Todos los cuerpos, el cuerpo en televisión como obsesión hipermoderna. Así que esta recomendación, antes de dejar de hablar, ha sido un poco a tradición porque no quería que lo hiciéramos, pero lo hemos hecho. Y bueno, y ya que te hemos hecho esto, cuéntanos un poquito. Y ahora habla. Bueno, no, en primer lugar quiero comentar que el libro está ya descatalogado porque tiene unos añitos, es decir, vale, no está a la venta, no lo han dicho para vender. No, la verdad que no. Yo tengo ejemplares, sigo teniendo ejemplares, con lo cual si alguien lo quiere, yo generosamente se lo llevo, se lo traigo, lo que sea. Por un módico precio. No, ninguno. Yo siempre digo lo mismo, a mí un abracito. Abrazos y besos, bueno, y me siento súper bien pagada, vamos. Poneros en contacto con nosotras. Y es verdad que lo he traído precisamente porque como íbamos a hablar de cuerpos, y si os dais cuenta, el propio título pone obsesión de la tele, ¿vale? O sea, ha habido en los últimos años, realmente en todo lo que llevamos de milenio, un vuelco hacia el uso y abuso de los cuerpos en todos los sentidos. Mucho más en televisión que en cine, ¿no? O en otros medios, aun siendo otros medios los que más físicamente utilizan el cuerpo, como es precisamente el teatro o la danza. Por ejemplo. Claro, y sin embargo el respeto a los cuerpos que se tienen en esos otros medios, digamos, de espectáculos más vivos, o incluso en la escultura, en la pintura, pues es un respeto absolutamente perdido en el audiovisual. Sí. Y ahora ni os cuento, ya con los TikToks y
y todos estos nuevos medios o modos de representación, pues ya ni hablamos, ¿no? Bueno, y si queréis, pues nos centramos un poquito más en cine y efectivamente, pues hablando de cuerpo, de deseo, de placer y de poder, pues vamos a ir situando cada término en su sitio, ¿no? Hablamos de cuerpo, ¿no? De lo que es el cuerpo, y sobre eso hay una línea de investigación muy, muy importante en las humanidades, de los últimos 30 años aproximadamente, y es importante pero en dos vertientes distintas, una lo que es el cuerpo físico y otra el cuerpo como un espacio de desarrollo personal, que es prácticamente casi todo lo que habéis estado hablando en la primera parte, ¿no? No existimos de cuello para arriba. Es verdad que muchas veces pensamos que el cuerpo es el soporte que nos sirve para caminar, para desplazarnos o para alimentar el cerebro, pero claro, el cuerpo es mucho más. Hay gente que vive del cuerpo y hay gente que ayuda a los demás porque tiene un cuerpo, un bombero, un guardia civil, un fisioterapeuta. Entonces, y no estábamos hablando de nada indecoroso. No. Y si así fuera, pues oye, pues tampoco pasaría. Claro. Y además no es solamente un tema que se aborde en el audiovisual, sino que ha sido ampliamente tratado, sobre todo en la antropología, en la sociología y en la psicología social y por supuesto en todas las ramas del audiovisual y del periodismo y de la publicidad, porque los de la publicidad se la juegan. Entonces sí que hay una rama, bueno, enorme de trabajo sobre el cuerpo. Y eso significa que también hay distintos enfoques de enfrentamiento a lo que es el cuerpo como objeto. Así que ya centrándonos solamente en audiovisual, se puede considerar, por ejemplo, el cuerpo como un objeto de deseo, que es el enfoque más trabajado hasta ahora. Normalmente el cuerpo femenino como objeto de absolutamente, deseo. Cuerpo femenino, no hay otro. Ahora mismo no hay otro. No me viene a la mente ningún ejemplo masculino de objeto de deseo. No. Así tan claro, ¿no? No hay otro, vamos, desde el anuncio de la Coca-Cola, ¿te acuerdas? Verdad. De la lata, ¿os acordáis? Sí, ¿no? sí. Que fue, bueno, pues uno de los primeros. Sí. Y que contenía pues algo muy, muy absolutamente normal, que es la forma de la mirada, ¿no? Que vamos a hablar después porque tiene más relación con el deseo que con el propio cuerpo en sí, ¿no? Se habla también del cuerpo en transformación voluntaria o en transformación natural o en transformación involuntaria. Y ahí sí que hay algunas películas, me resulta muy curioso un par de ellas, porque están protagonizadas por el mismo actor y en muy poco tiempo, en el 14 y en el 16, protagonizadas por Eddie Redmayne, que seguramente habéis visto todas. La chica danesa, quizá, La chica danesa, que es una transformación voluntaria, pero también está la teoría del todo, que es la transformación involuntaria que se produce cuando un cuerpo está en evolución degenerativa, exacto. Y ahí hay algo que debemos considerar y en el que las mujeres estamos bastante desatendidas. Y seguro que lo vais a notar en cuanto yo diga cuántas transformaciones corporales recordáis en el cine de una mujer en pre y posparto. Ese cuerpo que va engordando, que se va transformando, que va hacia gestando, y luego ese cuerpo que le cuesta poner la columna en su sitio porque ha tenido un peso extra, esos dolores, eso está absolutamente borrado. Total. El cuerpo en transformación de una mujer en proceso de menopausia. Borrado. No existen. Claro, no se habla. Esas transformaciones, que no son voluntarias, están totalmente silenciadas. Ni siquiera un comentario en un diálogo, en una madre de familia. No, es algo que... No. Además, en el caso del parto, concretamente, es como que... aparte que paren súper rápido. Muy rápido. Y maquilladas y perfectamente verdad. maravillosas. Sale del hombre, por hospital favor. ya delgada, con la claro, te ha quitado el cojincito que tenía el cojín. Muy poco realista, ¿no? Sí. Sí. Pues eso lo tenemos por hacer. La transformación adolescente, sí, qué casualidad. Claro, porque ahí esas transformaciones de niña a adolescente y de adolescente a primera juventud, eso sí.
Eso sí, porque luego están también, hay que vender las muñequitas. Claro, Las claro. muñequitas hinchables de... Exacto. No lo voy a decir Sí, la... porque pero todo el mundo además- lo tiene en mente, sí, ¿no? sí, tenemos como la noticia de los últimos días. últimos días que... Sí, mejor no... Bueno, que para qué vamos a comentarla porque... ¿Para qué? No. A mí, vamos, Daría para me faltarían daría adjetivos para otro hablar de tema. esto. Sí, sí, total. Daría total, para un total. monográfico, total. Sí, pero es verdad que ese cambio de niña adolescente, ¿no? Ese sí, y eso además está muy como trabajado. ejemplo de la literatura, ¿no? Y Claro, todo el tema este. muy trabajado. Ujú. Así que mira, pues tenemos el cuerpo como objeto de deseo, el cuerpo en transformación, pero también tenemos el cuerpo enfermo. Ujú. No es algo que guste mucho, pero la serie B, por ejemplo, el cine de serie B, lo trabaja bastante, porque suele dar pie a historias muy melodramáticas. Claro. Mucho melodrama, que es un género que trabaja mucho, tanto los culebrones, las telenovelas, las teleseries y también pues eso, el cine de serie B. Las películas de Antena 3 de mediodía, ¿no? Exacto. Que no sé si las Me seguirán estaba poniendo o no, refiriendo- pero... Siguen. Me estaba refiriendo a eso. De los domingos. Y con respecto a este tipo de cuerpo, sí os traía también una recomendación de una película que a mí me gusta mucho. Es la típica que te ponen en la tele de vez en cuando y me quedo a verla siempre. Que es la de Quédate a mi lado, que está Sí. es una mujer enferma, es Sí. la segunda mujer, ¿no? Está la primera mujer, protagonizada por Susan Sarandon, que por supuesto odia a la mujer nueva, a la actual mujer, intenta que sus hijas no entren en contacto con ella, que se lleven mal con ella, es mucho más joven, tal, cae enferma de cáncer. Y ahí se despierta una sororidad y vemos el deterioro físico de las dos, tanto de la mujer actual por el cáncer como de la ex mujer por cuidarla. Por cuidarla hasta el final de sus días. Es una historia, pues que te muestra cuerpos enfermos, pero también hay una historia de sororidad detrás que me parece importante, ¿no? Resaltar. Y yo tengo que decir muy real, porque nos venden también el tema de las mujeres, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Ay, pero es que eso les Cuando la conviene realidad- mucho. Claro, es que esta no es, Es la que eso realidad. conviene mucho. O en general, o sea, todas somos mujeres, tenemos experiencia con otras mujeres y en general la relación entre mujeres es bastante más, Mucho más. sorora y más, Mucho más, de cuidado, porque Sí, nos sí. educan para eso, entre nosotras también, ¿no? Total, Entonces, el peor enemigo de una mujer no es otra mujer. El capitalismo, el patriarcado, lo que tú quieras, pero otra mujer No, no. no. Y esta, yo no la he visto, me la voy a apuntar para verla porque Ay, sí, me parece apúntatela. súper interesante. Sí, esa película Quédate a mi lado. tiene años, yo la vi. Sí, del 98, Es del ¿no? 98, sí. Sí. Así que- Hay otra cuestión que es el cuerpo muerto, Mm, que es que esto también tiene un temazo, ¿eh? Total. Aquí hay, porque es uno de los tabús, claro, esto es un tabú generalmente, hay una serie que para mí ha hecho una revolución completa en mostrar el cuerpo muerto por dentro, que es CSI, en cualquiera de sus vertientes. Es De verdad. repente la cámara se mete, entra en el estómago, entra en el hígado, ve la bala, ve la cuchillada, y era una perspectiva del cuerpo por dentro que no era en absoluto común, ¿no? La mostración de esos cuerpos en pleno estudio forense no hemos estado nunca Sí, acostumbrados. lo normal a lo mejor en el cine o en las series o lo que sea, era como que esa parte del cuerpo era una luz muy blanca y no se veía Y no se ve nada, nada. ¿no? La operación no se ve, Exactamente, no se desde ve. lejos ya se ha hecho Eso es. y de repente ahí Sí, es se como abre, que, claro, se abre ya está todo una mostrado. posibilidad, sí. Sí, a veces es hasta pornográfico, ¿no? En el sentido de que lo porno es lo que es tan excesivamente visualizado desde un punto de vista muy, muy, muy pequeño, que Tan no cerca, es ¿no? natural, Tan- sí, que claro. no es natural para el ojo humano. Y en estas series lo han hecho bastante así. Me gusta mucho también resaltar la perspectiva del cuerpo reconstruido o inventado directamente, ¿no? Lo que es la aplicación del mito de Prometeo. Es cuando el hombre juega a ser Dios y a crear otros cuerpos, ¿no? Aquí, bueno, pues cualquiera de las adaptaciones de Frankenstein, claro. que acaban de... que harán una nueva en una- Netflix, ¿no? Lo he visto. Está en cine y luego pasará a Netflix Ah, pronto, vale, sí, vale. La he que es visto la de anunciada. Guillermo del Toro. Yo tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla, sí. Bien, bien, bien. Porque cualquier Frankenstein encaja ahí. Eduardo Manos Tijeras, ¿os También, acordáis? claro, por Claro, favor. sí, Pinocho, o sea, es que tenemos Tenemos una larga mucho tradición ejemplo, de es verdad. crear cuerpos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero desde luego la última estrenada se lleva la palma
por lo que hace pensar y por lo desagradable que es el visionado progresivamente de la película La Sustancia, con una Demi Moore que está escandalosamente perfecta en la interpretación y que, se extiende mucho más el skincare y es el Bastante body más, care, pero sí, por sí. dentro, por fuera y cayendo en unos límites absolutamente locos hasta la destrucción. Ya. Hasta la destrucción. Cosa que, bueno, pues en esta película en concreto se puede decir que es exagerada, ¿no? A veces hasta paródica, pero bueno, cojamos periódicos y noticias de mujeres que salen destrozadas de quirófanos por intentar reconstruir sus cuerpos simplemente buscando la eterna juventud, que es una cosa también muy antigua. Pero ahí seguimos. Seguimos. ¿Para Pero ahí qué? seguimos. No pasa de moda. ¿Para qué? No pasa de moda. No. Porque al final, si te lo están contando desde que eras pequeña, no puedes envejecer, no puedes engordar, no puedes. Claro. Aunque tú hagas un ejercicio de autoconciencia, de trabajo De personal, de reconstrucción mental, incluso, ¿no? eso queda ahí como una semillita ahí. Sí. Que Difícil. cuesta, que cuesta. Cuesta Que ojalá, mucho, sí. ojalá las generaciones futuras puedan tener un poco más de libertad en ese sentido de las Sí. que hemos tenido nosotras, pero es verdad que y las ves, ¿verdad? Esas operaciones que tú Se las ves, nota tú dices, mucho, ay, Dios mío, además. pero Sí. no, demasiado. Sí. Mm. Pero incluso en cosas más simples, ¿no? Como teñirse el pelo. Que no es ni bueno ni malo. Yo recuerdo cuando decidí dejarme las canas hace ya un montón de años, tenía un amigo que me decía, tú te has dejado las canas por feminista. Digo, ¿Eh? no porque Digo, me dé la coño, gana, ni igual que tú, feminazi. igual que tú, que llevas con canas ya 10 años, pues igual de feministas somos los dos, ¿no? Exacto. Ya está. Sí, es así. Totalmente. Pero si queréis pasamos al deseo. El deseo. Muy bien. Hemos hablado de cuerpo, ahora hablamos de deseo. Esto del Temazo. deseo se lo debemos a la teoría fílmica feminista en los años 70. Ah, qué bueno. Porque antes de esa fecha jamás se había ocurrido hablar del deseo vinculado al cuerpo y menos a la mujer. A la mujer. Sí, os voy a dar 3 títulos solamente de 3 mujeres que escribieron libros y artículos fundamentales para el desarrollo de este tema. Por ejemplo, el de Laura Mulvey, que escribe Placer visual y cine narrativo. Cine narrativo, ojo, placer visual y cine narrativo. No cine porno, que eso es otra liga Sí. y no estamos trabajando No estamos en hablando eso. de eso. Otro título precioso, el de Marjorie Rosen del 73, La Venus de las palomitas de maíz. Me Y encanta. por último, Molly Haskell, de la reverencia a la violación. Y todo tiene que ver precisamente con la utilización del cuerpo de la mujer en todo el cine clásico, porque el corpus que se analizaba en este momento era todo el cine clásico hasta los 60, y en ellos se sacaban las conclusiones nefastas de que efectivamente todos estos personajes femeninos, vacíos por completo de contenido narrativo, no hacían nada, no hablaban, parloteaban, Exacto. no hacían avanzar la trama, Exacto. y estaban porque sus cuerpos eran objeto de deseo de los personajes masculinos. Exacto. Hay que esperar bastante, y he puesto dos títulos de 2 pelis de 2 culturas muy diferentes, una mexicana y otra alemana, que en los 80, finales de los 80 y principios de los 90, entran a presentar mujeres que sí que desean. Es decir, en cierto sentido, se liberan empezando por la mirada. ¿Vale? Mirar un hombre a una mujer o volverse y mirarle el culo, mirarle el pecho en una película es algo normal, pero que una mujer lo haga, ni aun siendo prostituta, le estaba permitido. Y en estas películas, en Danzón, que es mexicana, del 91, y en Doris Dorry, o sea, en Hombres Hombres, de Doris Dorry, se intercambian esos roles Qué bueno. radicalmente. Y son ellas las que buscan a los hombres, las que los miran, las que van por la calle y se vuelven a mirarlos, las que sienten deseo y no los reprimen. Y es algo completamente inusual, y en estas fechas que empieza. Pero fijaos también las fechas, que estamos Fíjate. alrededor de los 90, Ya ves. Terminando ya el siglo prácticamente, Sí. claro. y gracias a una película de Rebeldes. ¿Cuál es la película de Rebeldes? Hombre, por antonomasia, Thelma y Luis. Thelma y Luis.
Thelma Por y favor, Luis, todas vimos esa película de adolescente Y o muchas de veces. joven. Y muchas veces. con ese Brad Pitt maravilloso. Total. Claro, y es la aceptación del deseo, pero teniendo que ejercer rebeldía. Total. Y con al final... No puede ser de y- manera y con- natural, ¿no? Bueno, pero y con, Claro, y con un castigo final. con castigo Porque al final autoimpuesto, tú te que es rebelas, todavía pero- peor. Claro, Que exacto. Esto es todavía peor, ¿eh? Como mártir prácticamente Total, del deseo, sí, sí. ¿no? Es que... Se inmolan. Fíjate el mensaje que nos llega, o sea, tú lo puedes hacer, pero las inmolan. consecuencias son... Sí. Tú salte del tiesto que vas a tener eso es consecuencias. muy- total. Tú te lo has buscado, Claro, ¿no? pues es Tú el- te lo has buscado. El resultado lógico y natural de un estereotipo que es el de la femme fatal. Exactamente. Sí. Del que yo creo que haremos un programa Habría que especial hacerlo. porque tiene mucho de Habría lo que que hablar hacerlo. la femme fatal. Lo apuntaremos para hacerlo porque este estereotipo tan Estamos misógino en su muy castigado. origen y Sí. tan castigado y que bueno y que Muy también se le puede castigado. dar una vuelta, ¿no? Nosotros al Sí. final una de las cosas que hacemos en Burlesque Sevilla es coger estos arquetipos clásicos Y trabajarlo. y claro. reinventarlos, Claro, ¿no? sí. Somos expertas en renombrar y reinventar, Total. porque creo que es interesante y bueno, Sí, porque sí. nos afecta directamente Totalmente, a vamos. nosotras, ¿no? Pues como mujeres, ¿no? Y como... Es que este estereotipo, Lorena, tiene mucho que ver con el poder. Totalmente. Claro, entonces, una mujer Exacto. con un cuerpo hecho para el deseo, que tenga poder, porque hay dos tipos de poder. Una vez que estás enraizada en ti misma, conforme con tu cuerpo, dispuesta a entender lo que es el deseo, puedes o bien ejercer un poder sobre los demás o un poder sobre ti misma. Claro, este es el primer caso, es el poder sobre el otro. Claro, ¿quiénes eran los guionistas de todos estos primeros arquetipos? Desde el mudo, eran hombres, directores hombres. Claro, vamos a tener a las mujeres tranquilitas, porque era una época bastante... Y además, convulsa. claro, Convulsa. como nos pongamos a hablar de la fe fatal, Convulsa. eso sí que no acabamos, pero es verdad, solo un apunte, digamos que la parte álgida de este arquetipo viene después de la Segunda Guerra Mundial, Claro. cuando las mujeres tienen que reincorporarse a las Eso. casas, y porque mujeres que los hombres estaban en el frente, las mujeres tenían que trabajar para mantener el país, y ahora le volvemos a decir a las mujeres, no, mira, Te vuelves que te vayas a tu casa a la otra vez, que te cocina. vas a casa y feliz. Te vuelves a la cocina. Porque si no eres una fe fatal, Eso una es. devora hombres, una... Claro. Entonces, es que es súper curioso todos esos mensajes que nos llegan y además, bueno, pues a través del cine, de la Sí, sí. televisión, de cosas tan cotidianas como eso, ¿vale? Pues súper interesante estas recomendaciones. Yo os Sí. aconsejo que vayáis Apuntando. cogiendo un Hay que cuadernito coger para un papel. todas estas recomendaciones. Sí, porque hay alguna cosa que habéis hablado antes del placer que yo no quiero que se escape. Sí. Ah, venga. Sí, porque este poder y ese deseo se manifiesta también en la autosatisfacción del deseo. Muy bien. ¿Vale? Importante. Habéis dicho, claro, el placer es vinculado a la mujer, si es placer sexual, sí. Otro tipo de placeres las mujeres no han tenido. Y si lo tienen, después desembocan en el castigo y en el cargo de conciencia, porque las mujeres normalmente tienen dos tipos de placeres no sexuales en el cine. Estar con las amigas y la comida. Y ambos pueden desembocar en irse con las amigas, como Thelma y Luis, en una road movie, o a meterse un hartón a chocolate y luego el sentimiento de culpa. Totalmente. Se te va Pero las cuando ese cachuchas. placer es sexual, a mí me interesa mucho, sobre todo aunándolo a mujeres mayores. Mujeres mayores, sí. Hay dos Otro tabú. películas, por favor, apuntaros las películas, la de Buena Suerte, Leo Grande, que está protagonizada por Emma Thompson, Me encanta. y No la conozco. Mama Cruz. Vale. Mama Cruz, protagonizada por Kitty Mamber. Una mujer andaluza, una mujer, bueno, muy sencilla, muy simple, casada con el mismo hombre toda la vida, que de repente, bueno, ella vive en un entorno religioso, vinculada a la iglesia, y empieza a tener deseo con un crucificado, con Jesucristo. Wow. Evidentemente se autosatisface, esa es Mama Cruz. Otro, una señora Temazo. viuda, profesora de instituto, que contrata los servicios de un chico joven para que le haga ese favor de tener un orgasmo que no lo ha tenido nunca. Fíjate. Que esa es la de
Buenas noches, Yo Grande. En fin, muchas. Súper recomendaciones muchas, sí, y muchas, súper es esto de la... Y una masturbación maravillosa de una señora mayor, española también, la de Petra Martínez, que le valió un premio Feroz de La vida era eso. Y yo termino ya muy rápido con una pregunta para nuestras oyentes, A ver, para la semana que viene o para cuando quieran. la podéis contestar en las redes sociales Sí. de Burlesque Sevilla. Que si solo las guapas y las delgadas tienen derecho a provocar o sentir deseo, y que si pueden, que vean la película El autor, de un almeriense, de Martín Cuenca, donde aparece una señora mayorcita y muy voluminosa, provocando y sintiendo deseo. Oh, me encanta, me encanta. Lo apuntamos. Pues lo dejamos con esa pregunta, creo que súper interesante y ojalá que nos la contestéis, insisto, en nuestras redes sociales, ya sabéis dónde estamos, Burlesque Sevilla. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Hoy sí nos da tiempo a despedirnos, que el otro día se me olvidó. La semana que viene vamos a tener un programa especial centrado en una figura icónica que es Gypsy Rose Lee, ya hablamos de ella en el primer programa, y el arte de la provocación, que tan importante es en el burlesque y en la vida, y tan mal visto está en algunos Y tan casos, censurado que y tan tenemos. censurado. Así que ahí lo dejamos con la pregunta que nos ha hecho Virginia, con este previo de arte de la provocación, ir mirando quién era Gypsy. Y bueno, y hasta el lunes de la semana que viene. Hasta aquí hemos llegado. Volvemos a abrir nuestro Club de las Locas. Recuerda que estamos en Burlesque Sevilla. Si lo pones en Google nos vas a encontrar. En Instagram, en Facebook, en todas partes. ¿Vale? Y nada más. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Ahora Igualmente. sí. Vosotras. Y nos vemos el lunes de la semana que viene. Chao, chao. Chao. Chao.